El contexto educativo latinoamericano me parece que tiene particularidades y tiene cosas en común. El asunto de la anomia social es la constante en la mayor parte de los países latinoamericanos. ¿Esto qué quiere decir? La mayoría de países tienen una cultura, por ejemplo, democrática baja, un problema con respecto a las leyes bajo, altos niveles de corrupción. Todo esto hace que la educación sea, por una parte, la solución y por otra parte, haya demasiado atraso en la misma, ¿no? Hay un rezago educativo fuerte en prácticamente todos los países latinoamericanos. En México todavía alrededor del 5% de la población es totalmente analfabeta. Esto hace que vayamos como en diferentes velocidades a cómo va el mundo, ¿no? ¿Cuáles son los países que de alguna manera sí han evolucionado, digamos, su nivel educativo y su nivel social y su calidad de vida? Son los países que no necesariamente se enfrascan en procesos, digamos, de violencia interna, de guerra civil, de revolución, etcétera, etcétera, y que son donde existen procesos, digamos, de cambio mucho más democráticos, mucho más racionales, ¿no? Hay una estrecha relación, creo yo, entre el nivel de pobreza, el nivel de riqueza de un país, el nivel educativo y la calidad de vida de un país. Entonces, voltear y ver un análisis de nuestra sociedad con este tipo de violencias, con este tipo de incidentes comunes y que cada vez es más de nuestro discurso diario, el que hubo un muerto, el que hubo un esto, en un otro, pues hace pensar que el nivel de vida corresponde o está estrechamente relacionado con el nivel de pobreza. Es un problema de verdad complejo entender la educación y el acceso a la misma cuando nuestros niveles de pobreza en Latinoamérica han sido bastante fuertes y con una desigualdad económica que no garantiza el que podamos tener un acceso a la educación, pero además no garantiza el poder lograr tener el mismo nivel cultural y el mismo nivel económico para accesar a lo que podríamos llegar a pensar como educación. Seguimos viendo cómo el acceso a la misma o es por falta de interés o es por unas necesidades económicas bastante fuertes. Uno puede detectar que existen miembros de la familia que ganan el mínimo, y el mínimo me refiero no al salario mínimo, sino de verdad a vivir con $1.50 al día, ¿no? Esto implica que si una familia no tiene ni para comer, no se preocupe por lo educativo, se preocupe más por generar nuevos, mejores, mayores recursos. Esto degenera, claro, en violencia y en un tema de corte ético, en cómo nuestra pobreza genera delincuencia, que habría que analizarlo con más calma. Pero muchísimos millones de personas en nuestro país viven con muy pocos recursos o con muy bajos recursos. Esto hace que no sea la educación su prioridad. Me parece que la desigualdad educativa es una desigualdad forzosamente económica. En México, más o menos el 30% de las escuelas son escuelas rurales, ¿sí? Hace poco también publicaban los datos, no recuerdo exactamente la cifra, pero se mencionaba más o menos que era un 20% de las escuelas que no tenían sanitarios, escuelas públicas. Si no tienen sanitarios, pues mucho menos van a tener internet ni van a tener electricidad, ¿no? En cuanto a la accesibilidad a los servicios, pues no compite en igualdad de circunstancias un chico que está en una zona urbana como Zapopan, Jalisco, el municipio con los mayores índices de calidad de vida en todo Jalisco, que un Virrárica que está en el norte del estado, en San Andrés Coamiata, donde no hay ni electricidad y mucho menos va a haber internet, ¿no? Donde, como ya mencionábamos, ni siquiera hay baño, ¿no? A lo mejor una escuela está en las mejores circunstancias, pero ser quizá la única escuela en 10, 12 kilómetros a la redonda, pero no hay las vías de comunicación que arrimen a ese municipio, ¿sí? La gente de las delegaciones de alrededor, que eso es algo que vamos a ver particularmente en las zonas indígenas, ¿no? Donde por la enorme dispersión de la población rural, pienso en alguna comunidad de Oaxaca, ¿no? La cabecera municipal tiene 400 habitantes, pero hay otros 1,200 habitantes dispersos en X o Y cantidad de delegaciones y es la única escuela en 10 kilómetros a la redonda, ¿no? Entonces, no hay la forma de llegar de manera rápida y segura a esa escuela. El acceso no solo significa llegar a los lugares o el establecer infraestructura para que los chicos de diferentes zonas estudien, sino también, digamos, la cualidad del sistema de permitir bajo diferentes modalidades que las personas logren algún nivel de aprendizaje. En México hubo una tendencia posterior también a usar la educación llamada a distancia, la educación
no convencional. Sin embargo, los esfuerzos siempre fueron desde una perspectiva, digamos, de segunda orden, ¿no? O sea, la gente percibió que este tipo de educación era como de segunda o hasta de tercera. Entonces no hubo un compromiso, ¿no?, de ninguno de los lados. Es risorio observar cómo telesecundarias tienen mejores niveles educativos que secundarias incluso privadas. Entonces uno podría pensar que las secundarias privadas tendrían un nivel educativo mucho más alto, y exámenes de nivel internacional demuestran que telesecundarias tienen mejores niveles. No garantiza la estructura o la infraestructura, lo que garantiza es el poder tener acceso a la misma y que ésta fuese de calidad. Yo creo que este problema de acceso tiene que ver con una cultura educativa que excede un poco los límites de la Secretaría de Educación, pero al mismo tiempo una visión cultural. La gente me parece que sigue teniendo una visión de que estudiar no necesariamente te provee de buen desarrollo y de una calidad de vida adecuada. ¿Por qué la gente se dedica a una gran cantidad de actividades ilícitas en México? Porque esas actividades ilícitas parece que son el camino más adecuado al progreso. Los chicos siguen decidiendo esto, siguen teniendo entre sus ideales o ser famoso jugando fútbol, o ser famoso cantando canciones, o ser famoso metiéndose al crimen organizado. Entonces, este asunto cultural creo que es uno de los problemas fundamentales también del acceso. Por otra parte, el desempleo es más alto entre más nivel educativo tengas. Eso es una contradicción que aparte incentiva el hecho de que la gente todavía considere que estudiar no es una alternativa importante y mucho menos la única, ¿no? En las sociedades modernas como la nuestra, a diferencia de las sociedades de la antigüedad, las sociedades medievales, donde una persona que nacía pobre, moría pobre, no había ninguna otra posibilidad, no había movilidad social. La única forma de que una persona que nació en un hogar humilde muera en un nivel de clase media es estudiando. Una persona de clase media que muera en un nivel económico alto es estudiando. El único instrumento de movilidad social es la educación. La Organización de Naciones Unidas, vía el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, establece 3 indicadores de lo que es el Índice de Desarrollo Humano. Uno de esos indicadores tiene que ver con salud, otro tiene que ver con ingreso. El de salud y el de ingreso son esperanza de vida al nacer, y el tercero tiene que ver con años de escolaridad. La forma de medir el desarrollo de las sociedades es vía el Índice de Desarrollo Humano, ya no el ingreso per cápita. La calidad de vida hoy por hoy se mide con salud, ingreso y educación, medida como años de escolaridad. La educación es el cultivo humano, ¿no? La manera en que nos cultivamos a nosotros mismos, en que cultivamos al futuro. Mediante la educación nosotros preservamos cosas importantes, muchos artefactos culturales importantes, desde el lenguaje, el arte, la ciencia, la manera de convivir, la manera de desarrollarnos, ¿no? Entre más educada esté en una sociedad, mejores elementos de calidad de vida tiene la misma. Normalmente los procesos educativos hacen que la gente sea un poco más racional. Y al ser más racional hay oportunidad de diálogo, hay oportunidad de negociación. No se nos ha enseñado que eso implica el relacionarnos con el otro, con otras personas. Quizá uno de los elementos básicos aquí tenga que ver con educarnos para las cosas básicas. Claramente la educación no solamente genera mayores conocimientos, sino que estos conocimientos se traducen en una mejora y una transmisión de la cultura, en una mejora de la economía y de la estabilidad de un país, de una persona, de una familia. Entonces, ciertamente la vinculación entre nuestra sociedad con una clara propuesta de futuro tendría que tener una clara propuesta presente educativa. Muchas de las veces no se entiende cuál es nuestra propuesta educativa, o al menos no se tiene una claridad en el ardid social de qué queremos como país a 20 o 30 años.
¿Qué apuesta queremos como país? ¿Qué apuesta queremos como nación? Vamos construyendo nuestra mente a partir de lo que hay afuera. Lo extraño de esto es que lo que hay afuera casi siempre es malo para nosotros. El mexicano, según las encuestas de felicidad, es muy feliz. Tiene altos niveles de felicidad. Pero si le preguntan, por ejemplo, ¿cómo gobiernan en tu país? ¿Cómo están las calles? Casi todo lo que está fuera de él, incluso de su casa mismo, todo está mal. Las calles, los servicios. Es una contradicción muy profunda. El creer que siempre yo hago bien las cosas, yo estoy desarrollándome bien, pero lo que está afuera es lo que está mal. Obviamente la realidad se nos estrella en la cara y nos damos cuenta de que nosotros mismos perpetuamos esto. De que el pobre desarrollo cultural que hay en cada uno de los ámbitos donde trabajamos, en gran medida también es culpa mía, culpa nuestra. ¿Por qué? Porque lo vamos perpetuando a partir de que participamos en él y de que nos nutrimos de él. De que no lo hacemos absolutamente nada porque cambie. El desarrollo de mejores, ahora sí que artefactos culturales, de mejores formas de estar en sociedad, tiene que ver, pues en gran medida a partir de la educación. Y no solo la educación formal, sino la educación informal. En los últimos tiempos los modelos de aprendizaje tienen la premisa constante de aprender para toda la vida. O sea, todo el tiempo tenemos que estar aprendiendo. En la medida en que empecemos a educarnos continuamente nosotros, que también es otra parte de la educación, en la medida de que también hay opciones para que permitas que yo te diga, oye, así se hacen las cosas, también eso va a permitir un mejor desarrollo cultural. Obviamente, del estado importante de la educación formal, pues esto todavía es mayor, ¿no? La educación como tal y el aprendizaje continuo es la única forma de desarrollarnos. Si el éxito estar fuera de, es estar complacido con lo que tengo, entonces podríamos llegar a pensar que medir la educación en función de sus logros es qué tanta felicidad, armonía, paz, estabilidad emocional generan en las personas. Y no es por 4 años de educación, no es por 7 maestrías, un doctorado y no sé qué tantas cosas. Eso me parece que es importante tenerlo muy claro en la mesa. ¿Cómo medir el logro de nuestra educación? Y eso se mide, desde mi punto de vista, evaluando los ambientes de nuestro país. ¿Qué tanta violencia existe? Si existe violencia, entonces nuestra educación no está funcionando, aún teniendo el 100% de cobertura en el país. Quiere decir entonces que el logro de la educación no está en función de la cobertura, sino realmente en función de una sociedad más culta, más digna, más armónica, con más capacidad de diálogo, con más capacidad de realización. Medirlo tanto en lo individual como en lo social, es un poco como el juego del huevo y la gallina. Me hago individuo a partir de que mi sociedad me ayuda a ser mi individuo, me individualiza, y yo me genero como individuo en la medida que genero sociedades distintas, culturas más profundas y armónicas. El tema educativo de frente a lo social es una apuesta, lo dicen la mejor de las universidades en México, la UNAM, la apuesta es por la educación porque transforma al sujeto y a la sociedad. Creo que mi apuesta por ella radica en que existe una fe profunda en que a mayor educación, medida como el logro, mayor nivel de cultura, mayor nivel de diálogo, mayor nivel de comunicación, mayor nivel de relaciones humanas sólidas, sanas, fuertes, ¿no? El impacto que tiene la desigualdad educativa en la sociedad es que está reproduciendo esa sociedad injusta, ¿no? Somos una sociedad donde la riqueza, ¿sí? Prácticamente cumple lo que decía Pareto, ¿no? El 80-20, el 80% de la población posee el 20% de la riqueza y al revés, el 20% de la población posee el 80% de la riqueza, ¿no? Mientras exista educación de mala calidad o falta de oportunidades para la gente de las poblaciones rurales e indígenas, lo que estamos haciendo es, estamos reproduciendo esa sociedad injusta, ¿no? Donde los ricos tienen cada vez más oportunidades y los pobres tienen las mismas o menos oportunidades, ¿no? Y los niveles de equidad justamente de la sociedad solo los da la educación. Si les damos oportunidades a todas estas personas, sobre todo a los jóvenes, de educarse, lo más seguro es que pues, terminemos haciendo una sociedad culturalmente más estable, diría yo, más feliz quizá también, no solo desarrollada técnicamente, sino humanamente, ¿no? Una sociedad donde podamos coexistir todos los que ya estamos aquí, todos los que se crearon nuevos,
todos los que pensamos de diferentes formas, que creo que eso es lo que nos conviene a la mayoría, ¿no? Una cultura de la paz, una cultura de la equidad, de la diversidad en general. Yo creo que por ahí tendría que ir el camino. Siempre partimos como de querer echar la culpa a alguien y entonces decir tal persona o tal agente es el que debe poner la solución, y entonces siempre pensamos luego en el gobierno, ¿no? El gobierno tiene que hacer, tiene que construir, tiene que modificar. Nosotros como sociedad, ¿qué podríamos hacer? Me parece que es apostar de nuevo por la educación. Pensamos en los docentes, pensamos en alguien que está frente a la educación o con la responsabilidad de educar a un chavito o a un universitario, a un joven, y pensamos en alguien que no cambia la sociedad, o sea, que no produce una sociedad distinta. En mi experiencia, mucha o poca, he volteado a ver las familias como el tema más complejo en el tema de educación. Creo que tendríamos que volver a apostar por la figura del docente, y esto significa muchas cosas. Significa dignificar la figura de nuevo como el protagonista del estilo educativo de un país. Desde luego que el centro es el alumno, es el punto, la piedra angular es el alumno, pero quien lleva la marcha de un proceso es el docente. Un reto importante como sociedad creo que es volver a dignificar esa figura. Hay un concepto que surgió por ahí de los años 90 que se llama exstitución. Las instituciones normalmente son instancias, son colectivos, digamos, casi siempre, digamos, enfrascados en un espacio cerrado, con postulados, con reglas, con normas que tienen una misión, un fin. Y que el entrar a las mismas implica procesos de admisión. Las universidades son perfectas para explicar, son instituciones educativas, ¿no? Públicas, privadas, es la misma cosa. Por ejemplo, las universidades públicas son filtros de acceso durísimos, ¿no? Verdaderos espacios donde la mayoría se queda en el camino y no accede. Y que entonces se pierden ese servicio, en este caso en las unidades, por ejemplo, públicas, que presta el Estado para que te desarrolles, para que te eduques. Creo que el concepto de institución al interior de las instituciones es abrir un poco las escuelas. Creo que las escuelas durante mucho tiempo han fomentado el asunto de la calidad como élite, ¿no? Yo soy lo mejor porque yo produzco lo mejor, porque aquí no entra nada más que lo mejor. Al lado de la Sorbona está el Colegio de Francia. El Colegio de Francia es una instancia abierta totalmente a quien quisiera escuchar. Allí grandes pensadores como Lacan, como Foucault, exponían su cátedra pública abierta a todos. Esto es quizá una de las cosas que podría fomentar las universidades. ¿Por qué venir a escuchar a un experto en medio ambiente? Solo tiene que ser de aquel que tenga dinero para hacerlo o que haya sido aceptado bajo un proceso y no algo más abierto, no algo más de que tenga que poder llevar a alguien a platicar a los barrios, a las colonias, expertos que en vez de traerlos a los grandes auditorios, también los traigamos a la calle, a los colectivos, a los centros barriales, donde a lo mejor tienen más importancia, ¿no? Yo creo que las instituciones educativas tienen muchísimos recursos que se quedan y lo peor, se desperdician al interior de las mismas, ¿no? Cantidades importantes de información, acceso a bibliotecas importantes, a bases de datos, que hay veces que los estudiantes por tiempo, por lo que sea, no los usan y que mucha gente que está afuera podría darles mejor uso. Y en eso me dirijo principalmente a las universidades públicas, porque aparte están funcionando con dinero del Estado, ¿no? Las privadas me parece que también podrían seguir ese camino, ¿no? Universidades que se abran, que sean verdaderas instituciones, que amplíen su perspectiva para la ciudadana. ¿Por qué? Porque somos privilegiados los que estamos en las instituciones. Tenemos muchos privilegios que debemos abrir y debemos de compartir, no solo por el hecho de decir, ay, qué bueno soy, voy a compartir, sino porque me conviene. Me conviene que ustedes, los de esta colonia, se eduquen porque yo ahí vivo, porque yo ahí convivo, porque ahí compro mis enseres. Me interesa porque yo ahí puedo trabajar, ahí puedo hacer mejores cosas, porque yo quiero también
que haya gente con la que yo pueda convivir en diferentes instancias y no solo en la universidad. Durante mucho tiempo las universidades fueron la luz en las sociedades y en la sociedad mexicana también, y creo que ahora estamos perdiendo eso. Tenemos que empezar a volver a ser esa luz de la ciudadanía. ¿Por qué? Porque nosotros está el conocimiento. Aquí en estos recintos está esto que le llamamos el desarrollo, y yo creo que tenemos que abrirlo y compartirlo. Entonces, es una obligación, creo yo, de las universidades, de los universitarios, abrirnos hacia esto, ampliar nuestro horizonte a más allá de las aulas y a ver que nuestro trabajo es un trabajo social, ¿no? El nivel educativo que merece mayor atención en México es el bachillerato. La educación media superior es el gran filtro, porque de cada 100 personas que ingresan a la educación media superior, solo terminan 58%. Se deben a que en el nivel de bachillerato la deserción va a ser siempre por motivos socioeconómicos. Hay que tener en cuenta pues, que es una edad donde algunos, los mayores, ya pueden trabajar legalmente sin ninguna traba de ley, ¿no? O sea, los que tengan más de 18 años que sigan estando en bachillerato, ya pueden incorporarse al mercado laboral. Habría que entonces idear los mecanismos, ¿sí? Así como existen en primaria y en secundaria, pensar en becas, pensar en apoyos para que los chicos no abandonen la prepa, y la razón principal porque la que abandonan la prepa va a ser la cuestión económica. Desde luego que la universidad tendría como la prioridad, porque es la universidad la que tiene los índices más bajos de atención, de acceso a la educación. Por un lado, el profesional genera espacios de una mayor reflexión, pero por otro lado el pequeño, el niño, el adolescente, el infante, está en una tierna edad en donde se le necesita dotar de ciertas estructuras, sobre todo para la convivencia. Si tendríamos que decir algo, es a temprana edad se fomenta el valor de la corresponsabilidad, de la honestidad, de la justicia, etc. Creo perfectamente que no existe el valor de la justicia, sino a temprana edad se fomentan relaciones justas. No existe el valor de la honestidad, a temprana edad se fomentan relaciones honestas, relaciones solidarias. Entonces es ahí donde yo pondría más el énfasis, cómo educamos para la convivencia y para que esta convivencia sea desigual, no sea desigual, sea con una mayor equidad, sería a temprana edad. Ya en una educación superior es la reflexión acerca de lo que estamos haciendo ahorita, es un tema de universidad, pero es un tema que impacta necesaria y rotundamente en tempranas edades. El acceso a la educación en México es sumamente variado porque son sumamente complejos los contextos. El tema del acceso a la educación va a depender mucho del contexto, de la infraestructura que un país otorgue, de la calidad de sus maestros, un tema que no he dicho mucho, pero es claro ver cómo el acceso a la educación accedo y entonces me enfrento con una calidad en el docente bastante deplorable, venida menos, con poca vocación docente incluso. Tema que queda al margen, pero importante también. Acceder a ella entonces significará prácticamente tener calidad y cualidad para poder crecer como persona.